¿Acaso le falta al gobierno de Dina Boluarte un entrenamiento en empatía, un entrenamiento en comunicación? La respuesta es evidente. El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, que es un funcionario, digamos que se desenvuelve con, comparativamente hablando, con resultados interesantes, sobre todo el sector privado, destacó en un momento cómo se habían acelerado el tema de los procesos ambientales, de los permisos ambientales, que claro, hay que cumplirlos, es fundamental, pero en determinado momento también se estaban volviendo y siguen siendo, para muchos todavía, procesos demasiado engorrosos, ¿no? O sea, se puede cuidar el ambiente, cumplir con los estándares y ser más ejecutivos con esto. Y al parecer el ministro Castro ha tenido avances en la materia, pero donde no tienen avances es en la comunicación elemental, básica con la sociedad, como para decir a la hora de defender el trabajo del ministro del Interior Juan José Santibáñez, que está funcionando la estrategia contra la seguridad, y no lo digo yo, parafraseo, no lo digo yo, lo dicen también o lo sienten también en mi zona, en mi condominio todos salen tranquilos porque se nota más presencia policial. Claro, ¿cuál será el distrito donde vive el ministro? Si estamos hablando de un condominio, probablemente puede ser en La Molina, de repente. Y los condominios se construyen o se implementan precisamente, una de las razones fundamentales es para tener más seguridad, ¿no? Son condominios particulares, con su seguridad particular. Hay que añadir, por supuesto, que si el ministro está ahí, hay personal policial permanentemente, ¿no? Que custodia su domicilio y sus salidas y sus entradas, así que es probable que la sensación de seguridad sea mucho más marcada. Pero, a ver, aquí es el tema, como repito, de la comunicación y de la empatía en algo absolutamente elemental. Por eso llama la atención que un ministro de Estado declare, y por supuesto el periodista le va a meter el micro y ahora lo hace en leña, ¿no? ¿Por qué? Porque un ministro tiene que estar preparado, para empezar, para ponerse en los zapatos del otro. Si cualquiera nos tenemos que poner en los zapatos del otro, un ministro en especial tiene que saber que, señor, estamos en un país con hondas diferencias sociales, donde un ministro de Estado gana 30.000 soles y donde el ingreso del ciudadano promedio es de 2.054 soles, según la propia estadística oficial. Estamos en un país donde los homicidios han incrementado en más de 30% para superar los 2.300 el año pasado. Estamos en un país donde, según también estadísticas del gremio privado, 3.000 pequeños negocios, 3.000 bodegas cerraron antes de finalizar el año 2024. ¿Por qué? Por casos de extorsión. Cuando volvemos a las estadísticas oficiales y vemos los últimos números del INEI que tienen que ver con el año 2024, encontramos que entre los delitos que sufren los pequeños negocios, casi un 16% son asaltos, entre robo a mano armada y con arma blanca, y casi un 10% es extorsión, casi un 10% es extorsión. Entonces, decir que está mejorando cuando acaba de cerrar un año con un marcado incremento de la criminalidad es no estar de acuerdo a la realidad y al país en el que un gobierno se mueve, y donde un funcionario público tiene que tener, ante todo, siempre para poder comunicar sus expresiones ante la opinión pública, conciencia de sus propios privilegios. La conciencia del propio privilegio, que quiere decir con efectivamente poder percibir que la inseguridad se reduce, tiene que estar ahí. Y evidentemente, en todo caso, si el gobierno está defendiendo su estrategia, tiene que comunicarlo de una manera distinta y tiene que comunicarlo seguramente elaborando y explicando no solo lo que se hace, sino cuál es el contexto, cuál es el papel de las mafias internacionales, cómo funciona la extorsión, cómo funciona el gota a gota, que según la Asociación de Cajas mueve, escúchenlo bien, 4.000 millones de soles al año. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares al año en el país.
Entonces, si no se entiende esto, porque claro, nosotros en Caretas pudimos entrevistar al ministro Santibáñez y él dice, sí, claro, se incrementan los homicidios, él dice que eran menos, recuerden esta controversia con las cifras del SINADEF, pero bueno, en fin. Él dice, se incrementan los homicidios, pero la gran mayoría son ajustes de cuentas. Es como diciéndole a la ciudadanía, oye, no es contigo, no te preocupes, se van a matar entre sicarios, ¿no? Más o menos. Pero evidentemente eso no queda ahí. Y el hecho que se esté matando a cada vez más gente con armas de fuego habla evidentemente de un país que no solamente está cada vez más armado, sino donde eh, trabajos, entre comillas, como el del sicariato, se multiplica también y tiene esa incidencia directa, ahí sí, en el ciudadano común, en el día a día, totalmente generalizada, en incrementos como el de la extorsión. Hablando además de un país donde los pobres y los vulnerables suman el 70% de la población y ellos son los más afectados, porque seguramente en el condominio del ministro no se producen muchos delitos. De lejos, el distrito de Lima donde más delitos hay es San Juan del Lurigancho, y sigue el Cercado de Lima, y sigue Comas, y son distritos por supuesto populosos, probablemente de los distritos más castigados por la inseguridad. Entre la Lima moderna, por llamarlo de alguna manera, está Miraflores, y ya sabemos lo que está pasando con la conducción de Miraflores también. Ahora el primer ministro, Adrián Sen, acaba de anunciar un proyecto de ley para castigar, ¿no? Para penalizar a quienes compren celulares robados. Ok, esa es una parte del problema. Se está hablando hace casi décadas, porque el incremento del robo de celulares se ha dado hace ya muchísimos años. Es un problema que no se ha resuelto y que viene arrastrándose hace años atrás. Pero ahora se suma, además, la necesidad de establecer una trazabilidad para los celulares que se utilizan precisamente para cometer los delitos de extorsión. Y ya se ha explicado cómo la tecnología lo puede hacer. El ministro Santibáñez también nos dijo que estaban en conversaciones con los gremios privados para avanzar precisamente sobre eso, para que las operadoras telefónicas brinden la información de dónde vienen las llamadas de inmediato, en tiempo real, cuando te llaman a extorsionar. Que además tienes un problema adicional, porque varios de estos celulares tienen números en el extranjero, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que explicar. Hay que decir, hay que llamar al sector privado, comprometerlo, ponerlo sobre la mesa, explicar cómo va la estrategia, pues, pero de ninguna manera se puede decir que todo está mejor porque la gente de mi zona así lo siente.